Bienvenidos una vez más. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar una noticia que, os lo aseguro, va a remover muchas aguas en el mundo de las telenovelas y el espectáculo. Hoy vamos a hablar de un dúo que conquistó corazones, que nos regaló momentos inolvidables en pantalla, y cuya química traspasaba la televisión. Sí, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y la gran pregunta que hoy intentaremos responder es, ¿será cierto que Can Yaman, con su carisma y su poder de persuasión, ha logrado convencer a Demet Özdemir de volver a la actuación, y más específicamente a compartir pantalla con él? Prepárense porque se vienen detalles jugosos y teorías fascinantes. Y por cierto, si aún no están suscritos a este canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La verdad es que la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los foros de fans, desatando una ola de especulaciones y esperanzas. Muchos recordarán con un cariño inmenso la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenzikuus, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador. ¡Qué tiempos aquellos! Can Yaman interpretando al carismático y temperamental Candy Beat, con su mirada intensa y su sonrisa que derretía corazones, y Demet Özdemir, dándole vida a la dulce, soñadora y a veces torpe Sanemay, con su frescura y autenticidad que conquistaron al instante. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no shippearlos fuera de ella. Y seamos sinceros, muchos lo deseábamos con todas nuestras fuerzas. La química entre ellos era de otro nivel, una chispa que rara vez se ve y que hizo que la serie fuera un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas. Era esa magia pura la que hacía que cada escena juntos fuera esperada con ansias, que cada roce, cada mirada, cada palabra pronunciada tuviera un peso emocional especial. Pájaro Soñador no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural que dejó una marca imborrable en la memoria de millones de espectadores. Pero como en toda buena historia, las cosas toman rumbos distintos. Tras el éxito rotundo y abrumador de Erkenzikuus, Demet Özdemir tomó una decisión que sorprendió a muchos. Decidió tomarse un respiro de las telenovelas turcas, o al menos de ese tipo de proyectos que la habían encasillado en un rol tan específico y querido. Buscaba evolucionar, explorar otros géneros y demostrar su versatilidad como actriz. Se centró en otros tipos de historias, exploró diferentes facetas de su carrera, y su valentía se vio recompensada. Incluso se le ha visto probando suerte en producciones internacionales, algo que, por cierto, ha sido un gran acierto para ella, ampliando su horizonte y consolidando su talento en escenarios más globales. Por otro lado, Can Yaman ha seguido un camino similar en cuanto a la expansión de su carrera, aunque quizás con un enfoque un poco más mediático y con proyectos que lo han llevado a diferentes países, consolidando su estatus de estrella internacional. Sus incursiones en producciones italianas y su presencia en eventos de gran calibre lo han mantenido en el ojo del huracán mediático, alimentando la admiración de sus seguidores y atrayendo a nuevos públicos. Entonces, ¿dónde entra la posible intervención de Can Yaman en la decisión de Demet? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes y dignas de un drama de telenovela. Los rumores, que han cobrado una fuerza inusitada últimamente, apuntan a que Can Yaman estaría trabajando en un nuevo proyecto muy ambicioso, una serie que promete ser un antes y un después en su carrera, y que supuestamente contaría con un elenco de primer nivel, de esos que garantizan éxito y prestigio. ¿Y adivinaron? El nombre de Demet Özdemir ha sonado con una fuerza atronadora como una posible coprotagonista. ¿Pero por qué ella? ¿Qué la hace la elección ideal para este supuesto proyecto? Y más importante aún, ¿qué tendría que decir Can para convencerla, considerando su decisión de alejarse de ciertos géneros? Recordemos que la decisión de Demet de alejarse de las telenovelas de corte romántico o que la encasillaran en un rol similar al de Sanem fue una elección consciente y meditada. Ella buscaba crecer como actriz, explorar otros personajes, y demostrar su versatilidad, su capacidad para abordar registros dramáticos más profundos, para encarnar mujeres con mayor complejidad y matices. Si el nuevo proyecto en el que Can Yaman está involucrado es algo que se sale de lo común, algo que realmente la desafía como artista, que le ofrece un personaje con una profundidad y un arco narrativo que la saquen de su zona de confort, entonces entenderíamos perfectamente por qué podría considerar volver a trabajar con él. No se trataría de repetir una fórmula exitosa, sino de embarcarse en una aventura creativa completamente nueva y estimulante, una que le permita mostrar una faceta actoral que quizás aún no hemos visto.
Los rumores, alimentados por filtraciones selectivas y análisis de las redes sociales, sugieren que el proyecto en cuestión podría ser una producción con un presupuesto mucho mayor de lo habitual, quizás con una trama más intrincada, con giros inesperados que mantengan al espectador en vilo, o incluso con un enfoque más dramático o de acción, alejándose del romance desenfrenado que caracterizó Erkénzicus. Si este fuera el caso, tendría todo el sentido del mundo que tanto Khan como los productores buscaran a Demet. Su talento es innegable, su popularidad es masiva, y la conexión que tuvo con Khan en pantalla es un gancho publicitario potentísimo, una llave maestra para atraer a una audiencia que aún suspira por ellos. Imaginen la repercusión mediática de un reencuentro de esta magnitud. Ahora bien, ¿cómo podría Khan convencerla? Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su energía contagiosa y su capacidad innata para conectar con la gente, para cautivar. Si él estuviera realmente interesado en que Demet participara en su proyecto, seguramente apelaría a esos aspectos de su personalidad. Podría hablarle apasionadamente del potencial del guión, de la visión innovadora del director, de las oportunidades únicas que este proyecto les daría a ambos para reinventarse, para superar las expectativas y para dejar una huella aún más profunda en la historia de la televisión turca. Además, no olvidemos que su historia juntos en Erkénzicus fue un punto de inflexión en sus carreras, un trampolín hacia el estrellato internacional. Quizás en un sentido profesional, Khan le recordaría la magia que crearon juntos, la conexión genuina que surgió entre ellos en pantalla, y cómo, esta vez, podrían superarse a sí mismos, llevando su arte a un nuevo nivel. También es fundamental considerar la relación personal que puedan tener ahora. A pesar de los rumores del pasado, que siempre han circulado con fuerza, y de la intensa relación que proyectaron en pantalla, ellos siempre han mantenido una relación cordial y de profundo respeto mutuo. Si la amistad y el respeto profesional siguen intactos, la conversación para presentarle una propuesta de trabajo sería mucho más fluida, sincera y persuasiva. Khan podría haberle presentado el proyecto no solo como una oportunidad de trabajo, sino como una colaboración artística de alto nivel, una chance para ellos como actores y para el género de las telenovelas turcas a nivel internacional. Podría haberle dicho algo así: Demet, sé que has estado buscando nuevos desafíos, que te interesan los proyectos que te permitan crecer y explorar diferentes facetas de tu arte. Creo firmemente que este proyecto es precisamente eso. Es diferente, es audaz, es ambicioso y sé que juntos, con la magia que creamos antes, podemos hacer algo que deje al público boquiabierto, algo que demuestre nuestra evolución como artistas y que marque un antes y un después en nuestras carreras. Imaginemos la escena, casi cinematográfica, Khan, con su típica sonrisa seductora y esa mirada penetrante que parece leer el alma, presentando el proyecto a Demet. La conversación no sería solo sobre la trama o el personaje, sino sobre la visión compartida, sobre el potencial de crear algo memorable. Le diría algo así: Demet, imagínate. Un guión que te va a hacer pensar, un personaje que te va a retar, una producción que va a dejar a todos hablando. Y lo más importante, juntos. Hemos demostrado la conexión que tenemos, la química que enamoró al mundo. Pero ahora podemos ir más allá. Podemos crear algo que no solo sea un éxito, sino que sea una obra de arte. Una oportunidad para demostrar que no somos solo las estrellas de Pájaro Soñador, sino actores con un potencial ilimitado. Y si el guión realmente es excepcional, si el personaje que le ofrecen es interesante, complejo y está a la altura de sus aspiraciones artísticas, es muy probable que Demet considere seriamente la propuesta, que vea en ella una oportunidad única para brillar. Además, no podemos obviar el factor estrella que ambos representan. Son figuras muy solicitadas, con una base de fans masiva y leal que los ha seguido en cada uno de sus proyectos. Si unen fuerzas de nuevo, el impacto mediático sería incalculable. Las plataformas de streaming, que cada vez apuestan más fuerte por producciones turcas para captar audiencias globales, estarían encantadas de tener una serie con ellos dos como protagonistas. Esto podría ser un gran incentivo para Demet, que busca esa proyección internacional consolidada, que quiere seguir demostrando que su talento trasciende fronteras. Otro punto crucial a considerar es el tipo de proyecto. Si no se trata de un simple refrito de Erkénzicus, sino de algo completamente distinto, con un tono diferente, quizás más oscuro, más complejo, o incluso con un giro inesperado en su relación de pareja ficticia, entonces sí que podríamos estar ante algo realmente innovador. Imaginen a Khan y Demet interpre.
Dando a personajes con conflictos internos profundos, con motivaciones ocultas, en una historia que explore las complejidades de las relaciones humanas de una manera que no hemos visto antes. Eso sería un verdadero desafío actoral para ambos y una oportunidad de oro para demostrar que su talento va mucho más allá de la química romántica. Podrían interpretar a detectives en una intriga policial, a rivales en un drama de época, o incluso a personajes que se reencuentran tras años de ausencia y con un pasado turbulento. Las posibilidades son infinitas y fascinantes. Los fans, por supuesto, están divididos, como suele ocurrir en estos casos. Por un lado, hay una euforia generalizada ante la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. La nostalgia por Erkenzicus es enorme y la idea de que la magia pueda repetirse, de que esa chispa que conquistó al mundo pueda resurgir, es muy tentadora. Los recuerdos de Can y Sanem inundan las redes sociales, con montajes y memes que expresan el anhelo de un reencuentro. Por otro lado, algunos fans de Demet, quizás más protectores de su carrera, temen que ella vuelva a ser encasillada en un rol similar, o que este proyecto no esté a la altura de sus ambiciones artísticas actuales. Sin embargo, creo que si Can Yaman ha logrado convencerla, es porque él mismo ha visto el potencial del proyecto, se ha asegurado de que sea algo digno de su talento y de su tiempo, y ha sido capaz de transmitirle esa visión. Por ahora, todo son rumores y especulaciones, pero la fuerza de estos rumores, la recurrencia con la que aparecen en los medios y los foros de fans, indica que algo se está cocinando. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de estas dos grandes estrellas, han estado informando sobre la posibilidad, y las entrevistas en las que se ha preguntado a ambos sobre el tema han sido analizadas hasta el último detalle en busca de pistas. Si la pregunta sobre la posible vuelta de Demet a las telenovelas, y más concretamente a un proyecto con Can, se ha vuelto recurrente, es porque hay una base sólida para ello, hay indicios que apuntan a que algo se está gestando tras bambalinas. ¿Qué podemos esperar si esto se confirma? Probablemente una campaña de marketing masiva que juegue con la nostalgia, la expectativa y el morbo. Veremos imágenes de ellos juntos, quizás algún adelanto que nos dé pistas sobre la trama y los personajes, generando aún más expectación. La emoción de los fans estaría por las nubes, y la serie se convertiría, casi con toda seguridad, en un éxito global antes incluso de su estreno, aprovechando el enorme tirón que tiene este dúo. En resumen, la idea de que Can Yaman haya convencido a Demet Özdemir de volver a la actuación, especialmente en un proyecto ambicioso y junto a él, es un escenario muy plausible y emocionante. Si el proyecto ofrece un desafío creativo significativo, una trama ambiciosa, y la oportunidad de reinventarse y demostrar nuevas facetas de su talento, es totalmente comprensible que Demet considere seriamente la propuesta. Can, con su conocido carisma y su influencia, seguramente ha jugado un papel importante en persuadirla, apelando a la magia que crearon juntos en Erkenzicus, y al potencial de crear algo aún mayor y más impactante en esta nueva etapa. La posibilidad de ver a este dúo dinámico de nuevo en acción, demostrando su evolución como artistas, es, sin duda, una de las noticias más emocionantes que podríamos recibir en el mundo del entretenimiento, un verdadero regalo para los fans de todo el mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de hoy, desgranando una noticia que podría cambiar el panorama de las telenovelas turcas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman ha logrado convencer a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, en un proyecto innovador y lleno de desafíos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para este canal. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí me ha gustado contárselo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean amantes de las telenovelas y el espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y más análisis apasionantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.